No, yo necesito así de amor. Pero tú ya tienes el drama seguro. No, no, igual. No, pero una cosa así. Una novela. Bienvenidos al capítulo 29 de Zurich en español. Hoy nos acompaña Daniel, a quien conocí hace un par de meses. Daniel es peruano, vive en Suiza hace 20 años. Y su camino ha sido todo menos lineal. Pasó por estudios de psicología, economía y se especializó en gestión de diseño en Lucerna, ¿es correcto? Hace 5 años decidió seguir su verdadera pasión, que es la cerámica, ¿no? Y desde entonces dirige su propio taller, Atelier Alfar, es el nombre. Así es. Perfecto. Muy bien, Daniel. Bienvenido. Muchas gracias, Mercedes. Gracias por invitarme. A ti por venir. Me gustaría que te presentes. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, ya muchos lo has contado. Soy Daniel Bermejo, vengo del Perú. Llevo aquí unos 20 años. En Zurich estaba justo sacando la cuenta, yo creo que llevo unos 15, 14, 15. Y bueno, sí, desde hace un año y un poco tengo un taller de cerámica. Ah, un año, ajá. O sea, trabajo con el tema de cerámica hace unos 5 años. Eso fue un cambio bastante radical de carrera. Antes tenía un trabajo muy corporativo, como muy denso. A pesar de haber estudiado algo con diseño. Y bueno, hace 5 años tuve que hacer un cambio y estaba entre hacer pasteles y hacer pasteles, que me los iba a comer seguramente. Yeah. Entre hacer pasteles y algo, bueno, cerámica. Siempre me ha gustado el tema visual, el tema manual y tal. Yeah. Y bueno, al final la cerámica fue lo que me apasionó y me metí de lleno. Pero el negocio así como tal, como lo tengo ahora, donde doy los cursos, es desde abril del año pasado, hace un año y unos meses. Okay. Sí. Muy bien. Vamos a empezar con la pregunta que siempre hago a mis invitados y es, ¿qué significa el español para ti? Bueno, el español, aparte de ser una herramienta, ¿no? Para comunicarse con mucha gente, con muchos diferentes backgrounds, o sea, es un idioma tan global, ¿no? Con el que te puedes comunicar con gente pues, de diferentes culturas. Yo lo veo también como un tema de identidad, el español como identidad, ¿no? Creo que el hecho de ser hispanohablante, latinoamericano, migrante, define mucho la identidad de quién es uno, ¿no? Y yo lo asocio mucho a quién soy yo, ¿no? El hablar español, pero de dónde vengo y cuál ha sido mi historia. La identidad. Háblame de tu identidad. Ya. Bueno, esa es densa. Son muchas fichitas, ¿no? Muchas piezas del rompecabezas. Una pues es el de dónde vienes, ¿no? Y que define también pues el idioma en el que hablas. Eh, pero bueno, las fichitas que se van agregando mientras pasa el tiempo, ¿no? Como el vivir aquí, venir aquí, haber venido aquí. Ajá. El hecho de haber estudiado algo, ¿no? Esa es otra fichita, haber cambiado de estudios, haberme casado, haberme divorciado. Son como muchas, muchas piecitas pues, que van haciendo rompecabezas y que al final definen pues, ¿no? mi identidad. ¿Quién soy yo ahora? Bueno, no sé. La próxima semana vuelvo a terapia. No, yo creo que ahora, después de mucho tiempo, me define un poco también lo que hago profesionalmente, que vendría siendo la cerámica, ¿no? Pues ahora sí me identifico como soy un ceramista peruano que vive en Suiza. Ok, eso es bonito, ¿no? Que tu trabajo actual te haya ayudado a definirte también. Claro, ha roto muchas barreras también, ¿no? De poder decir, esto es lo que quiero hacer, no es el camino más fácil, eh, pero bueno, ha sido un camino así de descubrimiento. ¿Qué te trajo a Suiza? El amor, pero no el mío. Sí, no el amor de mi mamá. Mi padrastro, el esposo de mi madre, es suizo. Entonces, cuando yo tenía, bueno, 10 y pico de años,
pues que había la posibilidad de que mi mamá se venga a vivir a Suiza, ¿no? Ujú. Y bueno, llegó el momento en el que se tuvo que tomar la decisión y nada, me vine con ella. Ya. Me vine con ella. Yo cuando era niño, yo tengo una tía que vive en Alemania. Entonces cuando yo tenía vacaciones del colegio en el Perú, me mandaban donde esta tía en Alemania. Mm. Iba como a la clase de integración en la escuela pública. En Alemania lo hice 2 veces en Bremen y un par de veces en Múnich. Entonces un poco como que tenía más o menos mapeado así como cómo era la cosa. Pero bueno, cuando llegas es completamente diferente, ¿no? Ujú, ujú. Exacto. Eres un peruano viviendo en Suiza. ¿Cómo describirías esa mezcla de culturas que llevas en ti? Mm. Pero estos momentos los contarás, ¿no? Pensando. Este, claro, yo creo, bueno, yo vine con 18. A los 18 yo creo que uno ya tiene una identidad. Hay cosas que ya que están muy como impregnadas en la cabeza, ¿no? Se van sumando cosas. No sé si se llegan a mezclar, pero se van sumando cosas. ¿Pero qué crees? ¿Tienes más en la cultura tienes más lo peruano o Sí, lo sí, sí, suizo? sí. Pero no, Lo pero peruano. no. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, que tocaría definir exactamente qué, ¿no? Ujú, Es que es chistoso, yo creo que cuando eres migrante, y claro, como yo me vine chico, cuando yo estoy en el Perú, me siento un poco como que, bueno, esta ya no es mi casa. ujú. No, y cuando estoy acá, siempre tienes el sello, pues, de, tampoco eres de acá, ¿no? Entonces es una cosa, es una nebulosa de realmente, pues, cuál es tu ¿Cuál es tu lugar? kilómetro cero, ¿no? Ya, ya, eso lo entiendo bien también. A ver, a propósito, ¿cómo fue cuando llegaste a Suiza? ¿Te acuerdas? ¿Cómo viste todo? ¿Qué te impactó? ¿Qué fue como para ti un shock? Bueno, el idioma, porque como te contaba, ¿no? Cuando iba a visitar a mi tía, iba a la escuela y aprendí un poquito de alemán. O sea, tenía el básico de, en plan, una Coca-Cola, por favor. O sea, tampoco no es que lo hablaba, pero un poquito. Ujú, La primera de confrontarte que vives en un lugar en el que no vas a hablar lo que aprendes en la escuela, porque en la escuela vas a aprender alemán, pero en la calle, cuando quieres socializar, te van a hablar en suizo. Eso fue como súper confuso, súper confuso. Y como, ¿qué está pasando? ujú. Eh, Eso fue algo como que me sorprendió, una de las cosas. Y un poco un poco la soledad, pues, ¿no? Yo creo que cuando uno migra, a pesar de que yo vine, mi mamá está aquí, mi mamá estaba aquí cuando vine, Ujú. o ya estaba aquí. eh, Hay un tema, pues, ¿no? De crear un network, ¿no? Desde cero y no es el lugar más fácil, digamos, para socializar. ¿Sí? Sí, no es como tal vez en nuestros países que es más fácil encontrar ahí como una entrada, ¿no? Ujú, ujú, A círculos sociales, sino que es un poco más, demora más tiempo. ujú. Ok, eso te impactó, vamos a decir, negativamente el idioma y encontrar gente. ¿Qué te impactó positivamente de Suiza? Em, Algo que siempre me acuerdo, tener estaciones, Ujú. como el tener en la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Bueno, ahora se está perdiendo un poquito, Sí. pero, pero sí, recuerdo de pasar el frío el primer día, de, uy, calorcito, sin puli. Ujú, Eso me pareció bonito. Como apreciar, ¿no? El cambio sazonal, el tiempo, cómo va pasando. Eh, y bueno, la seguridad, ¿no? El tema de seguridad es como, no cierras la puerta, no sé, puedes dejar tu bicicleta en la calle, el casco, ¿no? Encima de la bicicleta. Bueno, ya no en todo lado, pero Sí, sí, claro, hace 20 años, hace 20 años se bueno. podía un poco más, Mm, pero sí, eso también siempre es como, wow, qué lujo, ¿no? ya. El lujo de la seguridad. Mm. ¿No? A ver, me decías antes que tenías el conflicto con la lengua y con encontrar gente. ¿Cómo ha evolucionado eso? ¿Cómo te sientes en esos aspectos ahorita? Sí, o sea, ya tengo un círculo, digamos, bastante consolidado, ¿no?
Creo que el hecho de estar fuera y conocer a gente que es de fuera, creas esa piña, ¿no? O sea, eres creas como tú, bueno, la familia, pues, ¿no? La familia escogida. Mm. Ahora los tengo, o sea, sí. Tengo amigos que tengo desde esa época. Cuando entré a la universidad en Zurich, gente que conozco ya de 18 años. Y pues ahí siguen. Ujú. Este, ¿Y sí. con la lengua? Nunca, nunca aprendí suizo, a pesar de que vine hace ya hace rato. Pero yo tuve que hacer como la matura, Ujú. como compensar la matura. Ya. Y éramos una clase pues de muchos países. Entonces, claro, mis amigos eran los que hablaban español. En la Universidad de Zurich igual. Nunca tuve como mucho contacto con suizos, sobre todo al principio. Luego la carrera que estudié en Lausanne, estudié en inglés. Y de ahí muchos de mis trabajos fueron en inglés, bueno, alemán. Ahora ya, pues, tranquilo, ¿no? Pero el tema en suizo nunca ni lo intenté, la verdad. Ujú. Lo entiendo, pero no lo hablo. Pero mis cursos, las clases, eso lo doy en alemán o en inglés o en español. Ujú. En español. Yo fui a una en español, les Eso, recomiendo. sí. Ok, vamos con el tema de tu trabajo. Ujú. Y me gustaría que me cuentes cómo empezó la cerámica en tu vida y qué significa para ti. Ahora se va a poner densa la costumbre. Bueno, mi contacto con la cerámica fue realmente en una sesión de terapia de arte. O sea, acá hay como la terapia, pues no del psicólogo, pero hay mil tipos de terapias también, pues la del arte, la del movimiento, la de hacer cositas con las manos. Y era una sesión de terapia de arte en el que trabajábamos con diferentes medios. Entonces la terapeuta me decía, a ver, hoy día ponte a pintar. A ver, y mis emociones. Y un día me dijo, vamos a trabajar con barro. Y yo dije, bueno. Y me dio barro y me dijo, vamos a formar una esfera de barro. Y ese día estaba así como que con tanta cosa dentro que empecé a hacer así. Y, sí, y la terapeuta me miraba y me dice, ¿quieres intentar como arrojar el barro, tirarlo un poco al piso y tal? Y yo sé. Dándote los rollos así. Y claro, la terapeuta se dio cuenta pues, que tenía mucho bordado. Ya, Y me claro. dijo, espérate, espérate. Entonces empezó a cubrir el piso con plástico. Y ya yo estaba. Y dije, uy, qué bonito material. Claro, fue un momento así, liberador. Ya. Y dije, ah, lo hago, ¿no? Mm. Pero de hecho, después de haberlo tirado y tal, como que, claro, tuve que recoger. Y ahí empezamos a hacerlo del trabajo de darle forma, ¿no? Y eso me gustó mucho, pues, que es un material muy, pues, resistente, ¿no? O sea, es el barro, la arcilla, Ujú. para que se cree demoran millones de años, o miles de años. Eh, entonces eso me gustó mucho y ahí entré con el tema del barro y tal, y el contacto con las manos, poder dar forma, y me empecé a meter poco a poco de lleno en eso y dije, uy, no, sí, esto es lo que... Pero en ese momento, cuando estabas en la terapia, no sé, la terapeuta te dijo, te sugirió, o que, ¿no? No, fue ya un tema de iniciativa propia, ¿no? Empecé a ver cursos, dije, conocer, bueno, los cursos es una súper buena manera de conocer gente también, como de socializar, ¿no? Entonces, me acuerdo mi primer curso era un tema de colado en porcelana, o sea, es una técnica bien específica. Y empecé a ir mucho a ese taller. Luego busqué otro taller en donde hacía modelado a mano así como unos churros y tal. Y empecé a ir ahí y tal. Y me daba cuenta lo bien que me hacía, ¿no? Mm. El momento de crear, de trabajar con las manos, ¿Qué, tal, todo qué, el qué rato. sentías en ese momento? Ay, tranquilidad, la verdad. Ujú. Yo soy una persona que la cabeza la tengo siempre. Y en ese momento, claro, estás ahí, ¿no? Entonces tienes que concentrarte, que no lo rompas y es como muy... Suena muy cliché y que voy a sacar mi pandereta, pero es muy meditativo, ¿no? Es como que estás ahí como estás como en el momento. Mm. Y eso me gustó mucho. ¿Y cuándo fue el momento que dijiste, esto es lo mío y esto es a lo que quiero dedicarme? Mm, demoró un rato, pasaron un par de años, pero era claro que yo ya no podía volver o no quería volver al tema corporativo, porque no me hacía bien.
no me hacía bien con la estructura y la rigidez y tal. Y empecé a buscar maneras de opciones, ¿no? De cómo ser independiente, de tener mi propia estructura y algo que me ayude a pagar la escuela. Hace 5 años no habían tantos talleres de cerámica como ahora, porque hablamos, ¿no? Es que Daniel acaba de llegar y me dice, uy, hay otro taller aquí afuera. Es que hay uno cada semana, entonces ya esto me da bronca. No, todo bien. Pero digo, sí, bueno, sí. Pero sí, hay muchos, ¿no? Y hace 5 años no habían tantos. Y los que habían siempre estaban como muy bien visitados y tal. Y dije, bueno, me daría la opción de trabajar con el material y en el tema que me gusta, poder tener un ingreso que me cubra, pues, ¿no? Los costos. Y, y darme, pues, ese espacio para yo crear también, ¿no? ¿No te dio miedo al principio? Y esto lo hablo desde mi propia experiencia. Cuando decides hacerlo independiente, es un paso grande. Sí, sí. Bueno, ha pasado un año, ahora tengo un contador y me dice, todo mal, todo está mal, todo está mal. Y yo, ay, pero... Entonces te digo, ay. Claro, cosas que yo digo, sí, sí, sí. Creo que muchas cosas las subestimé. En el camino las estoy aprendiendo. Me está costando mucho. Eh, pero yo creo que el paso a darlo fue un poco más fácil porque era, no va a ser peor. La seguridad, ¿sabes? O sea, puedo tener la seguridad económica que la tenía y era muy cómodo. O sea, tenía, digamos, un muy buen trabajo. Em, pero el hecho de tal vez no tener esa seguridad no va a ser peor al malestar que siento en ese trabajo, ¿sabes? Entonces era bueno, adelante, o sea, no hay manera de que empeore, definitivamente va a ser mejor. Habrá que ajustar algunas cositas, sobre todo el tema económico, ¿no? Pero no va a empeorar. Entonces eso fue como un impulso y... Hacer lo que te gusta, ¿no? Aunque... Y yo creo que en el momento, o sea, ese también es un momento pandereta de cliché, ¿no? El momento en que estás haciendo algo que realmente te gusta, se van abriendo puertitas, se van abriendo caminitos. Es lento, ¿no? Es más, sí, demora más, pero se van abriendo cositas, van pasando cosas. ¿Ya? Em, Hablamos de la cerámica. Quisiera saber si tú piensas que hay algún tipo de influencia de tu cultura peruana en tu cerámica. Sí, fijo. Em, yo trabajo mucho con el color. Em, mis piezas o sea, son muy coloridas, son chillonas, son un poco escandalosas. Y esa es un poco la idea. Bueno, no que mi cultura sea chillona o escandalosa. Iba a haber un... Más que la suiza, sí, ¿no? Ya. Pero yo creo que igual estéticamente en nuestras culturas, ¿no? En Perú, o sea, en Ecuador, en Perú, visualmente estamos expuestos a muchos más colores. O sea, hay una gama de color mucho más amplia, ¿no? De lo que se ve aquí. En las mismas casas, ¿no? O sea, dentro de una casa hay menos miedo de pintar una pared naranja o azul, lo que sea. Eh, Mientras aquí es como que lo contrario, ¿no? Todo es como muy, muy apagado. Todos los pisos tienen paredes blancas. Entonces sí, yo creo que eso es el tema del uso del color. Sí ¿cómo se dice? Sí, se transmite a mis piezas un poco, ¿no? El uso de formas también, ¿no? El tema orgánico. Eh, Mis piezas son bastante circulares, o sea, son formas muy orgánicas, digamos. Creo que tienen que ver un poco con el tema de la calidez, ¿no? Y yo tengo curiosidad, ¿tienes gente suiza que hace talleres contigo y se da cuenta de esa diferencia, de esa influencia? Sí, es la típica, ¿no? Que vienen tus clientes y te dicen, ay, es que es muy alegre. Tu trabajo es muy alegre. Bueno, mi taller de por sí es muy colorido Sí, 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 también. es muy bonito. Pero hay amarillo, hay naranja, el refrigerador es naranja. Yeah. Y hay gente pues que viene y aprecia eso, ¿no? No es para todos, porque, pues no, pero sí, muchos de mis clientes
vienen y aprecian. Y cuando vienen a veces a pintar, dicen, ay, quiero atreverme a usar un poquito de color. Y yo, sí, dale. Sí, eso me diferencia un poco también con la estética, pues, ¿no? De otros ceramistas o No, otros por eso talleres. no deberías preocuparte de que sigan abriendo talleres. Ya. Tú tienes Sí, tu eso. propio sello. Sí, eso sí, eso sí. Y claro, es interesante también con el tema de la ser latinoamericana, el tema del español, ¿no? La identidad. Ver cómo ciertas personas o clientes vienen también un poco por eso. Que no necesariamente son hispanohablantes, que tengo muchos de ellos, pero vienen porque pues una clienta me dice, es que aquí me siento alegre. Y yo, bueno, que Mira, deberíamos seguir con nuestro proyecto de hacer sí, un taller en español para suizos. sí, 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 sí. Sí, O sea, con esa idea de que se van a sentir más alegres. que claro, yo digo que también es un poco una... mm, a veces como que les falla, ¿no? Porque a veces yo también les digo, no, yo también estoy de mal humor. El refrigerador es anaranjado, pero por favor no me hablen porque estoy molesto. Sí, a veces como que se confunde un poco, ¿no? Pero sí, 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 el tema de calidad, ¿no? Y lo que yo siempre quería hacer, o sea, cuando hice Alfar y empecé Alfar, es Alfar va a ser la extensión de mi sala, de mi casa. Porque va a ser el lugar donde yo paso más tiempo, ¿no? Ah, tú vives en el mismo lugar. No, pero extensión, digamos, poética. Ah, ok. Sí. Estaba pensando cuando estuve ahí, no me pareció que era un lugar donde... Sí, donde están ahí los tornos, ahí duermo. No, digo, Ah, sí, sí, ese entiendo. tono como que, porque yo estoy ahí mucho tiempo, Claro, ¿sabes? claro. Entonces, esa era un poco también la idea, ¿no? ¿Y el nombre, Alfar? De alfarería. Ah, Alfarero, y alfar es como una palabra antigua de estudio de cerámica en ujú, español. ujú. Pero muchos me escriben, hola señor Alfar. Y yo, no, no, sí, yo sí, sí, soy yo, soy señor Alfar. Daniel Alfar, ya te Sí. bautizaron. Em, Vamos con otra pregunta que tengo para ti, también conectada con la cultura. ¿Hay algo de la cultura peruana que tú sientas que lo trajiste y que lo mantienes y que lo practicas? Eh, bueno, el tema peruano, bueno, el ser peruano y tal, bueno, yo creo que latinoamericano en general, mucho tema de la comida. Ujú. Hace ceviche. He hecho, de hecho, bueno, cuando estuve ahí en mi momento de encontrar lo que quería hacer, Ya. di un par de clases de cocina, Ah. de comida peruana. Ujú. Yo no soy cocinero, pero me gusta cocinar y por medio de un amigo pude dar unas clases. Pero no sé, en el Perú tú vas a donde sea y te dan algo a comer. Y es como, te sientas comida, te vas a tomar un café, bueno, te van a dar un pastel, todo el tema de la comida. Y, y los amigos suizos que tengo, yo siempre les doy comida. Entonces tengo me dice, ya, no, come. Entonces yo creo que eso es algo que bueno, traigo. Y en el taller también siempre hay algo Ujú, siempre hay sí. de comer. Me lo termino comiendo yo, pero, pero sí, sí, bueno, sí, el tema de comida. Pero bueno, comida y ¿cómo se dice? Ser host, ¿no? Ser Ser anfitrión, buen sí, anfitrión, ya. eso, sí, el tema de ser anfitrión, Ujú, eso yo creo que sí lo traigo o más de ella, ¿no? ujú, ujú. Ok, ok. Em, Daniel, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Suiza? Viniendo estaba pensando, eh, volviendo al tema, pues no, el tema de seguridad, Mm. pero tampoco no es solo la seguridad en plan dejo la puerta, dejo la bici en la calle, ¿no? Sino la seguridad en un sistema, ¿no? Es un sistema social que si te caes por aquí va a haber alguna entidad pues que te va a ayudar a que salgas adelante, que te recuperes, qué sé yo, ¿sabes? Vivimos en un lugar en el que es muy difícil que no tengas dónde dormir y dónde comer, ¿no? Entonces, esa seguridad es como un colchoncito. Ya, pues me pongo a hacer cerámica. No, tampoco. Sí, sí, yo creo que eso es la seguridad y
Y algo un poco más como, no sé, un poco más como en la superficie, eh, el silencio. El silencio, no No, sé. no eres el primero que habla del En serio, silencio. Sí, sí, no, sí. el hecho de me voy a dormir, no voy a... Claro, esto ha venido un poquito más con la edad porque ya soy un señor, pero, pero, pero claro, el hecho de que no me da bulla. Y ahora a las 11 de la noche si el vecino hace bulla me molesta. Y me pongo así. ¿Qué está pasando? No, sí, y que no te griten, las bocinas, ¿no? Eso sí me gusta mucho. Lo agradezco, sí. Ujú, ok. ¿Y qué es ahora lo que más extrañas del Perú? Yo creo que la gente, ¿no? O sea, el- pues el ceviche al final te lo hace, ya no va a ser igual, pero te lo hace, ¿no? Total, ¿no? Pero el- las personas, pues, ¿no? ¿Pero tienes familia aquí? Mi madre, pues, la Sí, que, ah, sí, la sí, conocí. soy la Ajá. que- Claro, Sí, una vez. sí, sí, mi mamá vive aquí, eh, y ya. Ok. Y bueno, mi padrastro, que es como mi papá, ¿no? Ya, Eh, pero, pero de ahí, mi prima más cercana vive en Múnich, serán unas 3 4 horas. ya. Pero no, el resto está. Familia un poco menos porque no tengo una familia así muy grande o mucho contacto. Pero esos amigos, ¿no? Los amigos del cole, con los que te encuentras después de 10 años fácil y es como estás en el recreo, ¿no? Del colegio. Ujú, Eso sí, sí, siempre se extraña. ujú. ¿Viajas seguido a Perú? No, la verdad que estuve hace 2 años, eh, hace 2 años y el año pasado abrí el taller, entonces ya no había forma. Ujú. Y este año, bueno, otras personales que me tengo que mudar. Y ya tampoco se puede, pues vamos a ver. Me gustaría ir a ver a mi abuela, que ya está viejita, pero, pero vamos a ver. Ujú, ujú. Pero no voy muy seguido. Ya. Y cuando llegas a Perú, ¿qué es lo primero que haces? Comer. Eso sí, eso no ayuda a comer. ¿Cuál es tu plato peruano favorito? Además del ceviche, seguramente. Mira, y que yo no soy tanto así de ceviche. O sea, ahora sí, por el tema de estar afuera, digo, ay, el ceviche. Pero en el Perú no era tan así de ceviche. Pero un lomo saltado, no sé si lo has probado, este como al wok así, con sus papitas fritas. Uf. Lo conozco no como carne, pero sí sé cuál es. Ah, Y a propósito de comida, ¿qué recomiendas en Zurich? ay. ¿Dónde has comido? Peruano. Ajá. Comida peruana. A ver, a mí, Lola. Lola, sí, conozco. Ajá. Lola es lo que me parece como que más auténtico, ¿no? Ujú. Y lo más cercano pues a lo que uno conoce. Ese sí, yo diría que es. ¿Y qué te gusta de Lolas? El ceviche de Lola de pescado está bueno. Sí. Pero como lo condimento así mucho pica. Está bueno, eso lo hemos saltado, está bien también. Sí, esos son. Sí. Hay donde Lola, la señora Lola, hay que ir con paciencia. Sí, porque se demora mucho, sí, yo Y también. hay días en los que se demoran un montón y ya no sabes si vas a comer o no. Y hay días en los que estás como en el entrante y ya te están dando el segundo y estás como... Pero yo digo que eso es parte de sentirse Sí, en la cultura peruana. Estás ah, como viviendo sí, sí, como lo sirven o como lo hacen también en Perú, ¿no? sí, o sea, es... Claro, entras, bueno, y está la foto de la señora y Machu Picchu, las luces neón, el verde fosforescente. Entonces, sí, sí, eso me gusta. Y claro, hay digamos, los restaurantes peruanos o con inspiración peruana, diré. Ujú, ujú, ujú. Que son interesantes, pero claro, no te... Como peruano no es No, eso, pues, ¿no? ujú, Lo que hace. ujú, ujú, auténtico, ya. Ok, Daniel, estamos terminando ya casi. Entonces aquí va la última pregunta. Es si pudieras llevar algo a Perú, de Suiza y viceversa, ¿qué sería? Y no solamente material, ¿no? Puede ser Ujú. cualquier cosa. Eh, Sobre todo ahora con el Perú, pues, ¿no? Como está la situación política que da miedo, literalmente da miedo, es de terror. Eh, yo creo que el tema de un sistema relativamente seguro, ¿no?
sistema social, un sistema político democrático. Ya. Yo creo que eso es lo que sería súper bonito ver en el Perú, porque en temas de recursos, pues tenemos tanto, ¿no? Pero tenemos un tan mal sistema, tan mal representantes, ¿no? Tan feo que eso sí. Ya, el sistema político. ¿Y qué traerías de Perú a Suiza? Aparte de todos tus amigos de la infancia. Ya, bueno, ese era uno o dos. Que la comida. En este podcast hemos hablado solo de comida. Pero esa es la típica, o sea, yo me encuentro con amigos en cole y si nos vemos en físico, estamos almorzando y es como que cómo vamos a cenar, ¿no? O sea, el tema de la identidad del peruano o sea, tiene que ver mucho con la comida. Entonces, imagínate ir al micro y poder comprar ají amarillo. Deberías importarlo. Ya, se una Inca-Cola, ¿no? Así en el kiosco, una Inca-Cola. Sería genial. Sí. Ok, traería otra comida entonces. Sí, la comida, o sea, a modo así material, ¿no? Yeah. Y bueno, la gente, pues, ¿no? Hablaba con un amigo también del tema, pues, no, cultura y tal, ¿no? Y en muchos lugares o muchos lugares en el Perú, en muchas situaciones, te encuentras con gente que no tiene nada, pero te quiere dar todo, ¿no? Uh-huh. Y eso también es bonito. Que aquí es un poco más individualista, ¿no? Uh-huh. Sí. Ok, Daniel, muchísimas gracias. Me encantó nuestra conversación, te conocí más. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Si les gustó este episodio, compártanlo y sigan el podcast. Y nos vemos en 2 semanas con el próximo capítulo. Chao, chao. Es que no grabó. Ah. Es que no grabó. ¿Te imaginas?